Hoy que compartimos nuestra Eucaristía, oímos este texto tan conocido para nosotros, la parábola del sembrador. Una bella parábola que además también es explicada por el Señor Jesús. Dice el texto que en aquella ocasión era una grande muchedumbre la que estaba con él. Y para predicarles a tantos, tuvo que subir a una barca, retirarse un poco para poder enseñarle a esa multitud. Y es curioso, llama la atención que el texto diga que enseñaba con parábolas, con estos cuentitos o imágenes de la vida ordinaria de la gente, pero que ya nos dan una idea de la sabiduría de Dios, que con sencillez quiere llegar al corazón del hombre, hacerlo reaccionar, pensar, para que tome una buena decisión en su vida. A veces Dios nos llama y hasta en cosas sencillas quiere transmitirnos su verdad, sus misterios, para hacernos reaccionar. Vamos a la parábola. Nos presenta una experiencia que hay que ir clarificando bien. De entrada, ya podemos primero valorar quién es el sembrador. Es Dios, que siembra su palabra. Esto ya nos permite valorar detalles para no confundirnos. El Señor simplemente quiere presentar las reacciones ante la palabra que Él propone al hombre como su verdad. No quiere decir, ni tampoco con ello definir, que las actitudes que se tengan ya definen al hombre para toda su vida. Simplemente dice y señala cómo va a ser la reacción. Y por eso va a comenzar primero con esa imagen de la semilla que cae a lo largo del camino, que vienen los pájaros y se la comen. La segunda, que cae y crece, pero como cayó entre espinos, no da frutos, se ahoga. La tercera, también. Las situaciones de la vida, los problemas, los retos de la vida, no dejan que dé fruto. Y la última cae en terreno bueno. Y esa da frutos del 30, 70 y del 100 por uno. Y termina el Señor con una expresión: el que tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, hay que saber entender y escuchar para entender la palabra. A veces dicen, un problema nuestro en la vida es no sabemos escuchar. Oír, dicen algunos, es una cosa. Todos oímos, captamos sonidos, captamos la música, oímos a las personas hablar, pero cuando yo quiero distinguir bien los sonidos y captar lo que se está en el entorno dando, tengo que poner atención, y es lo que me hace a mí entonces definir qué es lo que escucho, qué es lo que se está escuchando. A veces en la vida dicen que es nuestro mayor problema. Sabemos oír, pero no escuchar. Muchos de nosotros ante el otro lo oímos, pero no lo escuchamos. Lo que nos dice lo interpretamos a nuestra manera. Muchas veces oímos lo que queremos, lo que nos conviene, utilizamos lo que oímos según nuestro parecer. Lo oímos, pero no lo escuchamos. La escucha lleva a descubrir la verdad del otro, a entenderlo, a captar su misterio, ya no como yo quiero, sino como la verdad de su vida Él me la está proponiendo. Por eso la escucha es mucho más que oír. Y de ahí que el Señor concluya diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, el que quiera comprender y entenderlo para tomar una decisión, ese va a ser su reto y sabiduría. Y pudiéramos hacer preguntas que entonces nos ayuden a valorarnos,
analizarnos en nuestra vida de fe y también a lo mejor para cuestionar los frutos que hemos dado. La primera imagen. ¿Qué es lo que hace que esa semilla ni siquiera brote y que el diablo se la lleve? No significa que estas personas ya nunca van a volver a escuchar ni a permitir que la semilla dé fruto. Pero a veces, como bien algunas explicaciones y comentarios dicen, señala una etapa de la vida, momentos que se pueden dar y que hacen que la semilla de Dios se tope con piedra, con la dureza del corazón. Y bien dicen, y señala un comentario, puede ser la lujuria, puede ser el deseo simplemente de vivir la vida sin sentir, la fiesta, el deseo de vivir por vivir, sin planes, sin proyectos, en los que el hombre simplemente vive guiado por sus deseos y a veces instintos. ¿Cómo propone esta sociedad del placer, en la que la vida para el hombre está guiada más por su experiencia instintiva biológica, que a veces sus deseos de razón y vida espiritual, que en ocasiones se dice ya ni se presenta como un valor y se dice no tiene importancia. ¿Y cuántos corazones en alguna etapa de la vida ni les interesa? Y aunque escuchen la palabra, ni la toman en cuenta, porque su momento de placer, su momento de lo que llaman felicidad, en un ambiente de una vida ligera, es su mayor interés. Y a veces en la juventud también puede pasar. Nos perdemos en la juventud. La experiencia de mayor energía y capacidad nos ciega, nos envuelve en un mundo en el que lo único que importa es la fiesta, es el momento, es el presente llevado a la vida intensamente. No importan las consecuencias de lo que se haga ni cómo se viva. Al fin y al cabo, uno se cree dueño, señor y amo de la vida y no me interesa a nadie, ni padre, ni madre, ni Dios. Al fin y al cabo, yo puedo. Y por eso a veces nuestro corazón es así. No escucha, ni quiere entender, y menos querrá entender la palabra. ¿Cómo puede fructificar si no tiene capacidad de aceptarla? La segunda imagen también puede ser para muchos otro momento o una etapa de lo que vivimos en la fe. Una palabra que, como bien dice el texto, de manera especial brota, pero como no llega a raíces profundas, no permite las raíces, simplemente empieza a crecer y se muere. A veces así nos pasa. Muchos iniciamos con mucho entusiasmo y de repente algo me movió el corazón con Dios y lo acepto y digo, voy a vivir lo que me propongo. Pero empiezan los retos naturales que tiene la fe, las situaciones naturales que tiene la vida. Y entonces viene el desánimo, el desinterés, me desanimo y además si luego hay situaciones tan humanas que puede darse en la iglesia de conflictos, pierdo el interés. ¿Y cuánta gente ha hecho esa realidad y experiencia? Se entusiasmó con un retiro, se entusiasmó con algún evento y ese día dijo, hoy te acepto en mi vida. Y empieza su camino, empieza a sentir la situación que implica un esfuerzo, un compromiso, una perseverancia y que unido a situaciones naturales de los límites humanos, empieza su desánimo. Y después de aquel interés, viene la frialdad. A veces uno se da cuenta
en los retiros de conversión. Gente que tomó un retiro de conversión sale entusiasmada. A veces sus primeros días los vive intensamente, llega el mes y sigue con su deseo, pero cuando van pasando los días, todo se viene abajo. Y aquel interés que tuvo al principio se perdió y se aleja. El tercer grupo dice, y señala bien la imagen, estos escuchan, permiten que la semilla crezca, pero cuando empiezan a encontrar situaciones de su propia vida en la que tienen que aprender a decidir y valorar, darle a cada cosa su tiempo, entonces la semilla ya no da fruto, porque se pierde no el interés. Nuestras ocupaciones se convierten en un problema para que la semilla nos comprometa. Hoy la gente señala mucho, nadie tiene tiempo para Dios. Es tanto el interés por trabajar en algunos, el deseo de bien material, el deseo de lograr cosas, que hoy la gente no tiene tiempo para nada, para la familia, para convivir con los más cercanos, mucho menos para Dios. Y poco a poco, esa semilla, toda esa experiencia, simplemente hay gente que sí cree en Dios, viene a misa, pero no deja que dé fruto. Vive en su mundo de interés, en los que cumple, en los que vive una religión, haciendo lo que aprendió en costumbres, pero no da frutos. No permite que la palabra dé frutos en su vida, porque sus intereses son otros. Y su experiencia de Dios se quedó en una motivación, pero que cuando le exigió un compromiso más serio, se quedó estancado. Ya no da frutos, porque no tiene tiempo para que su palabra, sembrada en el corazón, dé frutos abundantes. Y la última imagen es de aquellos que hacen el esfuerzo. Y también hay algo que llama la atención. El Señor no es exigente. Dice Él, hay unos que dan el 30, el 70, otros que dan el 100 en frutos, en su entrega de fe. Pero esa es la experiencia que al final Él propone como un deseo. Hasta eso. Su exigencia no es decirnos, quiero que todos den el 100 por uno. Más bien pareciera que nos dice el Señor, les conozco, sé sus cualidades, sé sus motivaciones, sé de tu vida, sé de tu historia. Esfuérzate, no importa cuánto des. A lo mejor comienza dando poco. Lucha por dar ese poco cada día, para que a lo mejor poco a poco empiece a haber más frutos y en algún momento se pase del 30 al 70 y ojalá algún día se dé el 100 por uno. Y por eso la experiencia de la parábola. Den frutos, pero valoren cuál es su actitud ante la palabra. Y si el deseo y la experiencia de las 3 últimas expresiones es nuestra vida, busquemos entonces dar frutos. Los primeros, muchas veces, no querrán escuchar. A veces hay momentos que nadie quiere escuchar. Y tienen que pasar situaciones duras, difíciles, para que de repente se abra en ese corazón tan duro una grieta que deje entrar la semilla. Pero a veces, mientras estamos cegados en nuestras pasiones, la semilla simplemente no tiene cabida, menos va a dar frutos. Pues que hoy sea nuestra valoración lo que nos ayude a seguir nuestra formación como discípulos
a preguntarnos en qué momento, en qué actitud estoy con la palabra, y ojalá la removamos, le echemos abono para que dé frutos abundantes y que en cada corazón esa palabra rinda frutos para el bien del reino de Dios. ICM